Entonces, hoy vamos a revisar, vamos a empezar como con aplicaciones, ¿sí? Vamos a revisar, entonces por ejemplo acá, entonces, aplicaciones de la integral. Ya, gracias. Listo, ahora sí. Entonces, aplicaciones de la integral. La idea es que nosotros queremos mirar, pues nosotros ya sabemos que la integral, pues sí es un área bajo una curva, ¿sí? Entonces acá, si nosotros tenemos algo así como que esto fuera A, esto fuera B, ¿sí? Pues ya sabemos que esa área, ¿sí?, sería entonces la integral desde A hasta B de f de x donde esta curva de acá arriba es parte de la gráfica de la función f de x. La idea es que nosotros queremos escribir esto entonces como integral. Queremos coger, digamos, esta definición, pues que si eran para áreas, queremos coger también la definición que teníamos de la integral como un límite con unas ciertas sumatorias y tratar de mirar, no solamente podemos calcular áreas, sino que vamos a poder calcular otras cosas, ¿sí? Acá voy a simplemente como vamos a mirar otras posibilidades, pero acá voy a hacer una aclaración, y es que todo acá lo vamos a seguir haciendo en una variable. ¿Listo? La idea es que pues por ejemplo acá nosotros tenemos áreas, pero por ejemplo vamos a hablar de longitudes de curvas, vamos a hablar de volúmenes. La cosa es que todo esto realmente, pues acá diciéndoles, si a ustedes les toca ver cálculo en varias variables, realmente las cosas que vamos a calcular sí se podrían hacer casi que más fácil si uno trabajara con varias variables, pero usualmente uno, pues, el problema es que tendría que uno meterse con muchas otras cosas más, muchas otras definiciones. Aquí vamos a tratar de hacer las cosas como lo más sencillo posible, ¿sí? Solamente vamos a utilizar una variable, ¿sí? Pero entonces vamos a revisar. Por ejemplo, vamos a mirar la longitud de curvas. Entonces, y para la longitud de curvas, ¿sí?, aquí por ejemplo vamos a revisar, ¿sí? Vamos a este ejemplo. Aquí yo voy a tomar el pedacito de la curva que viene dada por x al cuadrado, que va entre 0 y 1. ¿Sí? Si por decirlo así nosotros pues pensáramos estilo como que hubiera una personita, entonces la personita quisiera caminar por toda esa curva, ¿sí?, pues quisiéramos pensar cuánto distancia recorrió. Obviamente si estuviera recorriendo en línea recta, eso sería supremamente fácil. Acá pues empezaríamos en el punto 0, 0, terminaríamos en el punto 1, 1, pues simplemente la distancia de acá sería, pues acá se podría calcular como raíz de 2, ¿sí? No habría ningún problema. Pero la idea es, bueno, en general, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Sí? Y en este pedacito de acá, ¿sí?, lo que sucede es que vamos a hacer algo muy similar. Entonces me voy a volver como un poco como estilo a la primera clase, ¿sí?, que nosotros llegábamos y dábamos estilo una gráfica de una función y queríamos calcular el área. Pues ¿qué era lo que hacíamos? Llegábamos y poníamos como unos rectangulitos, ¿sí?, debajo o encima de la gráfica de la función, ¿sí?, y con esto nosotros
¿cómo calculábamos el área debajo de la curva? Pues calculando la suma de esas áreas y haciendo un proceso límite. Aquí nosotros vamos a hacer algo similar. Entonces acá esto es para áreas, ¿sí? Para longitudes, pues ¿qué es lo que sucede? Nosotros acá vamos a tener una curva y pues claramente pues con la curva nosotros vamos a tener problemas, ¿sí? Pues porque acá nosotros tendríamos acá que pues ya no es el área, sino cómo vamos a aproximar la longitud de una curva en general, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer el de este x al cuadrado. Entonces les voy a mencionar acá. Lo primero que vamos a hacer es aproximar entonces esas longitudes de curvas con rectas. ¿Listo? Entonces, noten que si entonces acá tenemos una curva algo de este estilo, ¿sí? Y vamos a tomar acá un punto, dos puntos, ¿sí? Pues, ¿de qué manera nosotros podríamos, por ejemplo, aproximar esta longitud de curva? Por ejemplo, con una recta, ¿sí? Entonces acá, espérense, voy a borrar acá un poquito que quede mejor. Entonces, si esto es un punto x sub 0, y sub 0, y esto de acá es un punto x sub 1, y sub 1, ¿sí? Entonces, la longitud de la curva verde, ¿sí?, va a ser aproximadamente la longitud de el segmento de recta, entonces, que va desde x sub 0, y sub 0 hasta x sub 1, y sub 1, ¿sí? Entonces, noten que acá obviamente es lo que sucedía, ¿sí? Claramente la longitud de la recta no va a ser la longitud de la curva. Noten que aquí nosotros simplemente estamos dando una aproximación, ¿sí? Aquí pues por ejemplo voy a empezar a mencionar esto de acá, la longitud de esa recta. Pues esto de acá se puede calcular como x sub 1 menos x sub 0 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 0 al cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos una aproximación de la curva verde a partir de la recta, y pues como es una recta nosotros conocemos que la longitud va a venir dada pues por la distancia entre estos dos puntos, que sería esto de acá, ¿sí? Entonces, esa noten que es nuestra primera aproximación, ¿sí? Pero entonces acá se viene la cosa, ¿no? Realmente nosotros quisiéramos es aquí calcular mejores aproximaciones. Entonces, por ejemplo, esta aproximación fue mala, pero entonces aquí podemos hacer algo. Entonces voy a copiar y pegarlo. Noten que aquí lo que podemos hacer es que en vez de copiar, en vez de hacer simplemente dos puntos, ¿sí?, aquí por ejemplo yo podría tomar dos puntos, ¿sí? Dos puntos, acá hagámoslo como con tres puntos, ¿ah? Entonces, aquí como para que ustedes empiecen a recordar pues, cosas similares a cuando estábamos integrando, aquí nosotros estamos iniciando en un x sub 0, terminando en un x sub 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger aquí x sub 0, x sub 1 y la vamos a partir en 3. Acá entonces tendríamos dos puntos extra, ¿sí?, aquí como subiendo, ¿no? Y aquí, bueno, así, aquí, así, así, pero pues los voy a poner así como x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3. Ahora sí.
Y aquí yo podría entonces tomar estos pedacitos de recta. ¿Sí? Aquí yo voy a hacer algo, y es que, por ejemplo, en vez de por ejemplo, hablar de estos de acá, voy a empezar a hablar de estas distancias. Aquí yo tendría un cambio en x1, aquí yo voy a tener un cambio en x2, y así, ¿no? Como cambio de x3, acá como el cambio en y1, el cambio en y2, y aquí pues este sería chirriquitico, pero pues acá sería algo así como el cambio en y3, ¿sí? Con esto la longitud de esa curva verde va a ser aproximadamente, ¿sí?, la suma, y lo voy a poner así, sumatoria sobre los segmentos de recta de, entonces acá quedaría la sumatoria sobre los segmentos de recta de las longitudes de esas rectas. ¿Sí? Aquí, entonces, pues, utilizando, resulta que, pues, si nosotros estamos así enumerando esto, pues, es como es que uno calcula la longitud de la primera recta, pues, uno saca la raíz de el cambio de x al cuadrado más el cambio en y al cuadrado. ¿Sí? Listo. Esto de acá va a ser nuestra aproximación. Sin embargo, aquí les voy a mencionar que el truco va a ser un poco distinto, ¿sí?, en este sentido. Noten que acá ustedes tienen esta raíz y estos cambios en x, estos cambios en y. Lo que va a suceder es que entonces esto de acá, ¿sí?, lo deberíamos poder escribir de otra manera, ¿sí? Bueno, más bien antes de hacer esto vamos a revisar esto, ¿sí? O sea, vamos a revisar esto. Hay otra manera de escribirlo, mejor lo voy a dejar para allá. Para ahorita, lo que sucede, más bien lo voy a mencionar así, es que si nosotros hacemos esto y hacemos que el cambio en x tienda a ser 0, ¿sí?, entonces la longitud de esa curva va a ser igual al límite cuando, entonces acá, delta de x tienda a 0, así como acá, cuando esas distancias en x tiendan a 0 de esto de acá, pues de lo de arriba, ¿no? Aquí yo lo estoy haciendo así, pero entonces vamos a utilizar el mismo truco que utilizábamos cuando estábamos haciendo las cosas, pues cuando estábamos aprendiendo a integrar utilizando sumatorias. Entonces, lo primero que todo es que pues se van a partir las cosas en los mismos intervalos, ¿sí?, y pues vamos a revisar qué es lo que va a salir, ¿no? Y para calcular esto, acá, al menos de esta manera, vamos a revisar entonces con el ejemplo que habíamos mencionado ahorita, el de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, con x al cuadrado, si vamos desde 0 hasta 1, ¿sí?, por ejemplo, si lo partimos en un solo intervalo, ¿sí?, entonces vamos a tener que la longitud de esa curva, con esto de acá, noten que aquí sería aproximadamente la raíz de, entonces, ¿cuánto sería la longitud de este intervalo solito? Pues noten que inicia en 0, 0, termina en 1, 1, y por lo tanto sería 1 menos 0 al cuadrado más
1 menos 0 al cuadrado. Entonces esto quedaría raíz de 2. Tenemos ese ahí. Vamos a revisar ahora si lo partimos en dos pedacitos. Aquí, si lo partimos en dos pedacitos tendríamos 0, 1. Aquí tendríamos 1, 1. Pero porque por aquí en la mitad nosotros tendríamos, por ejemplo, un medio. Y por ejemplo, si acá esto es un medio y estamos sobre la gráfica x al cuadrado, si x fuera un medio, ¿cuánto debería ser y? Pues x al cuadrado, que debería ser un cuarto, ¿no? ¿Sí van bien ahí con eso? Estamos mirando puntos sobre la gráfica de x al cuadrado. Y vamos a calcular esas longitudes. Entonces noten que aquí lo voy a poner acá un L1 y un L2, ¿sí? Entonces aquí yo les estoy diciendo que la longitud de la curva va a ser aproximadamente, entonces acá esa longitud 1 más, y aquí lo voy a dejar así con espacio, más longitud 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es que sería la longitud 1? Pues noten que sería la raíz de un medio menos 0 al cuadrado más un cuarto menos 0 al cuadrado más la integral de, aquí quedaría entonces un medio, no, de 1 menos un medio al cuadrado más 1 menos un cuarto al cuadrado. Entonces, pero acá podemos hacer las cuentas, acá quedaría un cuarto y aquí un 16avo, entonces sería raíz de 5 16avos más raíz de, aquí quedaría, bueno, acá quedaría un cuarto más, y aquí quedaría 3 cuartos, que entonces quedaría 9 16avos. Pues bueno, ahí estamos dando, noten que esa aproximación debería ser como mejor, ¿sí? Aquí, entonces ahora vamos a pensarlo un momentico, es qué sucedería si yo lo estuviera partiendo no en dos intervalos sino en n intervalos, ¿sí? Así. Entonces noten que yo empezaría en 0, aquí yo tendría 1 sobre n, ¿sí? Aquí tendría 2 sobre n y así aquí hasta un i menos 1 sobre n i dividido n y así hasta 1. Entonces, ¿cuánto debería ser la longitud del, y lo voy a poner así como del intervalo? Entonces noten que, por ejemplo, este intervalo i va a ser el que viene desde i menos 1 sobre n hasta i sobre n. Entonces, el que sería como desde ahí hasta ahí, lo primero sería calcular las distancias en y. Entonces, en y, aquí noten que nosotros tendríamos, si la posición en x, para este punto, ¿no? Si la posición en x es i menos 1 sobre n, ¿sí? La posición en y pues sería eso al cuadrado, es decir, i menos 1 sobre n todo al cuadrado. Y aquí este de acá sería i sobre n, i sobre n al cuadrado. Aquí nosotros entonces podríamos aproximar pues la longitud de ese intervalo, ¿sí? Entonces acá quedaría, de hecho no es aproximado sino sería igual a, entonces acá quedaría i menos 1 sobre n menos
no, al revés acá, i sobre n menos i menos 1 sobre n más, pero esto al cuadrado, y me quedaría i dividido n al cuadrado menos i menos 1 al cuadrado, todo esto al cuadrado y todo al cuadrado. Aquí vamos a hacer un tricito de álgebra, aquí esto quedaría, noten que aquí esto de acá es simplemente por fracciones, acá nosotros después no vamos a hacer tanto, noten que aquí sería esencialmente el cambio en x, pero pues el cambio en x siempre va a ser 1 sobre n, y pues quedaría todo esto al cuadrado. Y en este de acá, aquí este lo puse mal, ¿sí? En este de acá, pues nada, pues a uno le va a tocar expandir. Aquí va a salir un 1 sobre n, que acá va a salir como un 1 sobre n al cuadrado, por, aquí quedaría entonces menos 2i más 1. Todo esto al cuadrado. Esto de acá uno lo puede sacar como un 1 sobre n. Sí, o sea, tenemos acá, lo voy a poner bien acá un segundito. Esto de acá es 1 sobre n, factor de 1 más menos 2i más 1 al cuadrado, y quedaría. Entonces, aquí me faltó este n al cuadrado. Esto de acá sale, y entonces quedaría i más, bueno, 1 más 1 sobre n multiplicado por la raíz de 1 más menos 2i más 1 al cuadrado. Algo así. Teniendo esto, noten que la longitud de la curva y aquí lo voy a hacer así rápido, esto es la sumatoria, entonces acá sería sobre i, ¿sí? Entonces tocaría sumar todos esos intervalos, realmente entonces iniciaríamos desde i, desde 1 hasta n menos 1 de 1 sobre n por la raíz de 1 más menos 2i más 1 al cuadrado. Y listo. Lo que sucede acá, y entonces, es que, pero esto es una aproximación, ¿sí? Lo estamos aproximando. La idea es que entonces la longitud de la curva va a ser, ya no va a ser aproximado, sino que va a ser igual a el límite cuando n tiene infinito. Entonces, si nosotros hacemos que este intervalo sea cada vez más pequeño, más pequeño y más pequeño, ¿no? Entonces la aproximación que estamos haciendo con las rectas cada vez va a ser mejor, y en el límite vamos a obtener la longitud de esa curva. Entonces acá quedaría el límite de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1 de 1 sobre n, pues por esta cosa de acá, entonces raíz de 1 más, un segundito, es que creo que aquí iba hasta el último intervalo, sería el que va hasta n, donde i es igual a n. Entonces acá me equivoqué una cosita, acá la sumatoria va hasta n. Ya. Ahora sí, quedaría esto y más menos 2i
más 1, ¿ah? ¿Sí? Y todo esto entonces al cuadrado. Listo. Esto de acá, y aquí es donde viene el detalle. Este tipo de cosas obviamente va a ser más complicado de calcularlas. Sin embargo, aquí es donde utilizamos el truco, que si nosotros hubiéramos querido haber calculado, en vez de haber calculado esto de esta manera, ¿sí? Noten que nosotros podríamos interpretar esto como una integral, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros calculábamos la integral de pues, entre 0 y 1 de una función f de x, ¿sí? Entonces la función evaluada acá, entonces de x, esto se podía calcular como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 1 sobre n por, aquí quedaría f de y dividido n. La idea es que nosotros pues acá nos podemos dar cuenta que esto de acá, ¿sí?, se va a poder ver de este estilo, ¿sí? Noten que aquí el único problema se vuelve este detallito de acá, ¿sí? Se vuelve el detalle que sería como f, ¿cómo es que vamos a poder ver? Noten, o sea, hasta acá todo salió igual, ¿no? ¿Sí? La idea es cómo vamos a ver este pedacito como este pedacito, ¿sí? Y aquí esencialmente va a haber un truco, ¿sí?, que es que, y de hecho acá, antes de anotarlo, entonces, primero voy a anotar, no mentiras, tenemos esto acá, así. Y lo voy a poner acá con una función g, por lo que la función de arriba también la estábamos llamando eso. Entonces, es casi esa función de ahí, ¿sí? Pero entonces noten que aquí, si nosotros lo que podemos hacer es reescribir esto, ¿sí? Noten que nosotros lo que teníamos acá, esto de acá, ¿sí?, entonces nosotros teníamos la raíz de delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado. Esto de acá también se puede escribir como delta de x por raíz de delta de x al cuadrado más o sea, se puede factorizar delta de x al cuadrado acá y se saca de la raíz como delta de x, y acá quedaría 1 más delta de y dividido delta de x al cuadrado. Lo que sucede es que cuando delta de x tiende a 0, noten que raíz de 1 más delta de y delta de x tiende a ser raíz de 1 más la derivada, bueno, acá venía al cuadrado, la derivada de y con respecto a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, precisamente eso es un poquito, recuerden como de diferencial, la intuición de la derivada también es cuando uno está dividiendo esto, como lo que uno sube en y, dividido lo que uno se mueve en x, cuando uno hace que eso tienda a 0, pues acá va a tener que dar este pedazo de acá. Y para este de acá, ¿sí?, lo que sucede es que cuando n tiende a infinito, ¿sí?, pues algo de este estilo también va a suceder acá, ¿sí? Entonces noten que, por ejemplo, si f de x, que era la función que estábamos tomando, era 2x, entonces, ¿sí?, la longitud de esa curva la deberíamos entonces poder calcular como la
sumatoria de la longitud de la curva. Aquí no es 2x sino x al cuadrado, ¿no? O sea, de la función original. ¿Sí? Esperen un segundito porque aquí me faltó. Es que aquí me falló unas cuentas acá rápido. Entonces espérense, aquí esta de acá la hice con un errorcito porque era esto dividido n al cuadrado, pero entonces acá me falló una cosita, ¿sí? Que es que aquí era esto de acá tenía que quedar dividido por n. Sí, aquí me estaba faltando eso de ahí. Bueno, acá, ahora sí. Pero ahí ve que en un detallito ahí como para corregirlo, pero lo que sucede es que entonces cuando y ahora lo voy a poner así, cuando n tiende a infinito, ¿sí? Entonces esa raíz que nosotros teníamos, que era 1 sobre n al cuadrado más y dividido n al cuadrado menos y menos 1 dividido n al cuadrado, tiende a ser 1 sobre n por la raíz de 1 menos 1 más la derivada de la función, que entonces quedaría 2x, que evalúa quedaría entonces 2 y sobre n, todo esto al cuadrado, ¿sí? Y así la longitud de la curva va a ser el límite cuando n tiende a infinito de, y entonces acá quedaría la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre n raíz de 1 más 2 i sobre n al cuadrado. Y esto, noten que va a quedar, ya poniéndolo así, ¿sí? Utilizando este detalle como uno notando que lo que está dentro de la raíz va a tender a ser un 1 más una derivada al cuadrado. Con esto uno ya ahora sí se puede dar cuenta que esto de acá está quedando una integral. Aquí la integral que está quedando sería entonces la integral desde 0 hasta 1, que era lo que estábamos haciendo acá, de la raíz de 1 más, noten que era la función evaluada en i sobre n, entonces con g de i sobre n con g de x igual a 2x. Entonces pues esto sería lo que estaría, para obtener esta función la integral debería ser la raíz de 1 más 2x, todo esto al cuadrado y esto de x. ¿Sí? Esto de acá es simplemente como dándonos cuenta que este límite de acá que se puede escribir como una integral de esta función de acá, ¿no? Esto de acá, entonces noten, va a quedar, pues ya es algo que nosotros podemos calcular, ¿no? ¿Sí? Esto de acá sería la integral desde 0 hasta 1 de raíz de 1 más, bueno, acá quedaría, esto se puede hacer así como 1 más 2x
al cuadrado. Entonces acá, por ejemplo, podríamos hacer una sustitución, podríamos hacer u igual a 2x, con lo cual de u es igual a 2 de x. Entonces, sí, ahí se desconectó. Esperen un segundito. Listo. Entonces acá esto quedaría, pongámoslo acá, igual a, y entonces quedaría la raíz de 1 más u al cuadrado, ¿no? Y aquí entonces quedaría du medios. Aquí pues tenemos varias opciones. Por ejemplo, acá son el tipo de integrales que nosotros, pues que de vez en cuando sabemos que se puede solucionar con alguna sustitución trigonométrica. Por ejemplo, acá tenemos algo que sumado con 1, pues queremos que nos dé otra cosa. Aquí, por ejemplo, la que podemos utilizar es que 1 más tangente al cuadrado de teta es igual a secante de teta. Con lo cual, nosotros acá obtendríamos que, ¿sí? Por ejemplo, en este de acá obtenemos que si nosotros hacemos que u sea igual a tangente de teta, entonces du sería secante al cuadrado de teta, y aquí entonces quedaría, acá quedaría entonces sí, aquí noten que ya se podría reemplazar, acá quedaría la integral. De hecho acá pues ni siquiera voy a poner los límites porque acá pues de pronto pues ya podrían cambiar. Aquí quedaría la integral de raíz de 1 más u al cuadrado. Entonces noten que aquí quedaría raíz de 1 más tangente al cuadrado de teta por du, que es secante al cuadrado de teta dividido 2. Aquí entonces esto queda la integral. Esto de acá es secante, entonces quedaría secante de teta al cubo de teta, y todo aquí quedaría afuera por 1/2. ¿Sí? O sea, acá tenemos varias opciones para solucionarlo. ¿Sí? Por ejemplo, esto de acá es 1 dividido coseno al cubo de teta. ¿Sí? Entonces noten que por ejemplo nosotros podemos hacer t igual a coseno de teta, con lo cual dt es igual a, no, al revés, seno de teta. ¿Sí? Ahora sí, con lo cual de teta sería seno de, aquí quedaría, entonces de teta quedaría seno de y coseno de teta de teta. ¿Sí? Por lo tanto acá, es que aquí estoy dando como una vuelta como para reescribirlo, pero de pronto acá nos ayuda. Esto quedaría seno de teta, entonces arriba quedaría coseno, que se cancela con uno de los cosenos, quedaría de teta, de t que digo, dividido coseno al cuadrado. Pero pues coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado, entonces acá quedaría 1 menos t al cuadrado. Este de acá, por ejemplo, tendríamos, bueno, acá hay varias maneras de solucionarlo. Por ejemplo, este de acá se podría hacer por fracciones parciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, noten en este ejercicio que tenía pinta de ser un tricito más sencillo.
pero este de acá, por ejemplo, esta integral quedaría, aquí si nosotros queremos escribir 1 sobre 1 menos t al cuadrado como un a dividido, este 1 menos t se puede escribir como 1 menos t por 1 más t, entonces sería algo de este estilo. ¿Sí? Por fracciones parciales, y aquí nosotros encontraríamos a igual a beta igual a 2. Entonces, si ustedes se acuerdan, ahí el truco pues era multiplicar todo por el polinomio de abajo, entonces acá quedaría a por 1 más t más b por 1 menos t. ¿Sí? Entonces pues ahí si ustedes evalúan en 1 y en menos 1, encuentran que a es igual a b, que es igual a 1/2. Por lo tanto, esto queda 1/2 de la integral de t medios dividido, aquí quedaría 1 menos t más la integral de t medios por 1 más t. Después acá quedaría 1/2 de logaritmo natural, pero acá 1/2 de logaritmo natural de valor absoluto de 1 menos t más 1/2 logaritmo natural de 1 más t. Con esto de acá, entonces quedaría, pues nos tocaría volver a hacer los cambios, ¿sí? Aquí pues podríamos hacer los cambios o tratar de analizar desde dónde hasta dónde iría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si x va desde 0 hasta 1, pues u va a ir desde 0 hasta 2, ¿sí? Creo que esto no lo habíamos hecho muchas veces, como un par de veces, como pues, si x va desde 0 hasta 1, esta es como una de las técnicas que usuales, ¿no? Y u es igual a 2x, pues u va a tener que ir desde 0 hasta 2. ¿No? Si u va desde 0 hasta 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tendríamos que, pues si nosotros hacemos que u sea igual a tangente de teta, ¿sí? Pues noten que arco tangente de u sería entonces teta, con lo cual teta iría, pues arco tangente, pues como tangente de 0 es 0, acá nosotros tendríamos que si u es 0, pues teta sería 0, pero pues acá pues no tenemos más que poner como arco tangente de 2, ¿sí? Porque pues si u es igual a 2, teta va a ser arco tangente de 2, ¿sí? Si hacemos t igual a 0, noten que aquí quedaría la integral desde 0, ¿sí? T desde dónde hasta dónde iría, entonces iría desde 0 hasta arco tangente de 2, entonces t iría desde 0 hasta seno, entonces voy a poner un poquito acá, hasta seno de arco tangente de 2, ¿sí? Y pues acá repitiendo acá esta integral de acá para encontrar el valor, que es lo que tendríamos que encontrar, pues evaluar en 0 y el seno de arco tangente de 2, con lo cual esto quedaría 1/2, de hecho acá factorizando el otro 1/2, 1/4 de logaritmo de 1 menos arco tangente de 2, bueno, seno de arco tangente de 2, me equivoco, más logaritmo natural de 1 más seno de arco tangente
de 2. Y pues eso de ahí estaría dando la integral, ¿no? Acá noten que pues como lo estamos evaluando en este, y desde 0 hasta este sería evaluar en el de arriba y restar en el de abajo, ¿no? Pero pues restar en el de abajo sería un cuarto de, ahí quedaría 1, entonces acá quedaría logaritmo natural de 1 más logaritmo natural de 1, que pues todo esto va a ser 0. Con esto, pues noten que esta de acá, esta expresión de ahí, nos daría la longitud de, de esa longitud de curva. La longitud de esta curva de acá. Noten que, por ejemplo, bueno, acá pues sí está algo que es relativamente malo, y es que si nosotros hacemos cosas de este estilo, pues va a ser la integral que nos vaya a salir, como va a ser una raíz de algo, lo más seguro es que sea una integral que no sea tan bonita, ¿sí? ¿Tienen entonces alguna pregunta? Siento que acá pues, lo hice todo como de rápido. Siento que aquí hay como dos cositas que pueden como que quede como en especial, ¿no? Noten que aquí hicimos como todo un argumento de pues que uno podía hacer las cosas por sumatorias, ¿sí? Como que uno podía ponerse a calcular esas longitudes de curvas así, pues como con límites y sumatorias. Recuerden que nosotros habíamos hecho lo mismo con integrales. Noten que nosotros lo mencionamos como una vez y nunca más lo volvimos a hacer, ¿no? Nosotros nunca volvimos a nosotros calculamos como dos integrales por sumatorias y no más. De ahí en adelante utilizábamos antiderivadas y pues propiedades. Entonces acá algo muy parecido. Obviamente aquí yo les doy como el argumento de por qué la longitud de una curva uno lo puede calcular como una sumatoria, ¿sí? Pero acá hice fue un truquito. Pues acá la longitud de una curva se puede expresar como una sumatoria, que es lo que tengo acá. El truquito es tratar de ver esa sumatoria como la sumatoria de una integral. Y entonces aquí está el detalle como importante. Aquí, ¿dónde es que está? Habíamos dicho que cuál era la función que tenía que quedar adentro de la integral, pues esta función de acá que habíamos dicho, ¿no? Como a lo que tendía esa raíz de 1 más la derivada. Entonces acá, de hecho acá, si quieren lo ponemos acá como el resumen. ¿Sí? En nuestra cabeza no vamos a volver a pensar en las sumatorias, sino que si tenemos una integral desde entonces acá desde un A hasta un B, pero ya no queremos el área bajo la curva, sino la longitud de curva, ¿sí? Entonces la longitud, y aquí voy a poner, aquí tenemos una f de x, la longitud de la curva dada por esa función f de x debería entonces ser igual a, y entonces acá quedaría la integral desde A hasta B, y aquí vendría esa función que nosotros dijimos que podíamos reemplazar. Aquí vendría 1 más la derivada de x al cuadrado, ¿sí? Esta era la función que habíamos como dicho, como que en la sumatoria pues nos estaba apareciendo una raíz que iba a tender a esta función raíz de 1 más la derivada al cuadrado, y aquí se integra con respecto a x. Entonces pues noten que la longitud de una curva se puede calcular con una integral. Entonces es esto. Entonces bueno, eso es como lo primero. Lo segundo es que pues noten que pues ahí hicimos las cuentas fueron larguitas, estuvieron un poquito feas, pero pues noten que pues es de esperarse, ¿no? Porque noten que acá tenemos que hacer integrales de 1 más algo al cuadrado.
Entonces, pues a menos de que las cosas cuadren como muy bonito, pues es como complicado, por decirlo así, como decir como, ay, sí, es que esto va a salir una integral sencillita. ¿Sí? Sí, como casi que sin importar lo que nosotros pongamos acá, es casi que seguro que va a ser algo relativamente feo. Les puse este ejemplo pensando que iba a ser un poquito más sencillo. Vamos a revisar otro ejemplo. Sí, pues, lo que les digo, pues no vamos a tener tanta esperanza de que salga algo tan bonito, pero este de acá, ojalá la idea acá es calcularlo, al menos que podamos calcular esta así bien. Entonces acá, si yo les doy la función dada por raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Noten que aquí este pedazo, esto de acá sería como un círculo, ¿no? Entonces, espérense, voy a... Listo. Este de acá pues lo vamos a calcular, ¿sí? Acá noten que la esperanza es poder calcular que la longitud de esta curva, ¿sí? La longitud de la curva, de alguna manera esto pues debería salir como, pues esto es la mitad del perímetro de un círculo de acá, radio 1, ¿no? Entonces pues el perímetro es 2pi, supuestamente debería acá salir pi. Para este de acá, sí que pues está, pues este es el ejemplo, pues que ya noten que este lo podemos calcular, este lo conocemos sin calcular la integral. Vamos a tratar de calcular este utilizando la integral, ¿sí? Este de acá entonces saldría, como nosotros tenemos f de x igual a raíz de 1 menos x al cuadrado, entonces nosotros tendríamos que la derivada, entonces f' de, y entonces acá quedaría x. Noten que esto quedaría, aquí abajo quedaría raíz de 1 menos x al cuadrado dividido, bueno, acá de hecho no quedaría la raíz, y pues por lo que abajo debería venir, pues, espérense un segundito, la derivada de esto, la derivada de raíz de x, acá, es 1 dividido raíz de x, ¿no? Entonces con esto, y utilizando, aquí sería regla de la cadena, la derivada de esto quedaría 1 dividido 2 raíz de 1 menos x al cuadrado por la derivada interna que sería menos 2x. Por lo tanto, pues esta función estaría quedando menos x dividido raíz de 1 menos x al cuadrado. Listo. Ahora sí. Con esto de acá, entonces ahora sí calculemos la longitud de la curva. Noten que por la fórmula que tenemos, esto de acá sería la integral desde menos 1 hasta 1 de la raíz de, aquí entonces quedaría 1 más la derivada al cuadrado. Entonces noten que la derivada al cuadrado sería menos x menos raíz de 1 más, bueno, 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Todo esto al cuadrado. Listo. Esto de acá, simplemente voy a hacer un tricito de álgebra. Esto sería raíz de 1 más x al cuadrado dividido 1 menos x al cuadrado. Todo esto de x. Por lo tanto, aquí quedaría la integral desde menos 1 hasta 1 de
raíz de, noten que aquí quedaría 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Y dividido 1 menos x al cuadrado más x al cuadrado dividido 1 menos x al cuadrado de x. Por lo tanto, esto quedaría la integral de menos 1 hasta 1 de raíz de 1 dividido 1 menos x al cuadrado. Todo esto de x. ¿No? Con esto de acá, ¿sí? Si no estoy mal, acá la sustitución sería x igual a tangente de teta. Si no estoy mal. Sí. Si hacemos x igual a tangente de teta, acá quedaría de x sería igual a secante al cuadrado de teta, ¿sí? Y pues escrito de otra manera, pues nosotros sabemos que 1 más tangente al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta. Entonces noten que esto sería 1 más x al cuadrado, todo esto por de teta. Esto quedaría entonces la integral desde menos 1 hasta 1 de sí. Y aquí entonces quedaría sí. Espérense aquí un segundito. Es que espérense, es como para analizar este de acá. Lo más seguro es que, digamos, todo este tipo de integrales que son integrales que tienen como raíces y todo esto, lo más seguro es que sí sea una sustitución trigonométrica, pero pues acá como, pues acá yo lo estoy haciendo como ustedes lo harían estilo con un parcial, como uno usualmente trata de adivinar como cuál debe ser la más apropiada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá porque por ejemplo acá uno podría de pronto decir secante, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo secante? Noten que si yo les digo, por ejemplo, en vez de hacer x igual a tangente de teta, por ejemplo, también estaría como la otra de hacer como x igual a secante cuadrado de teta, secante así solito, y uno podría también analizar como la posibilidad, ¿no? Acá pues llamémoslo pues como secante de alfa. Entonces acá se quedaría esto por la derivada de secante es secante por tangente. Y uno podría analizar, digamos, si a uno le ayuda, ¿no? Esa de ahí creo que de pronto podríamos utilizarla más porque, digamos, en esta de acá, noten que secante al cuadrado, pues uno tendría que, pues con secante uno tiene que 1 menos secante al cuadrado de teta es igual a menos tangente al cuadrado de teta. ¿Sí? Por lo tanto, pues analicemos esta de acá. Con esta de acá, por ejemplo, tendríamos que secante de alfa, tangente de alfa,
de alfa dividido, que esto de acá quedaría la raíz de 1 menos x al cuadrado, pero esto sería simplemente tangente, ay, aquí lo puse mal, no es teta sino alfa. Aquí quedaría 1 menos x al cuadrado, sería 1 menos secante al cuadrado, y aquí quedaría la raíz de menos tangente al cuadrado. Déjense a ver acá un segundito, sí. Porque aquí está, es que no me gusta acá este signo. Porque bueno, es que si acá pudiéramos hacer esto de acá, como simplemente aquí hacer como reemplazar ese raíz de tangente de alfa, si lo pudiéramos reemplazar simplemente por tangente de alfa, noten que aquí quedaría la integral desde menos 1 hasta 1 de secante de alfa, ¿sí? Y si quedara acá secante de tangente, esto, pues ahí ya nosotros conoceríamos esa integral, ¿no? ¿Sí? Con este de acá, bueno, de hecho acá, este menos 1 y 1 no quedaría, ¿sí? Pero acá quedaría entonces como los logaritmos. Esto quedaría, si se acuerdan, esto era logaritmo de valor absoluto de secante más tangente, ¿no? Y esto entonces quedaría igual a logaritmo natural de, aquí quedaría x más raíz de 1 menos x al cuadrado. En esta de acá, bueno, aquí noten que de alguna manera nosotros más o menos podríamos haber simplificado esto de acá, ¿sí? Pero quiero mencionar, ¿sí? Que digamos, pero esta de acá de pronto no nos está ayudando mucho porque aquí yo les dije esto de acá, ¿sí? Como raíz de menos tangente de alfa. Y esto noten que ahí nos están dando como una raíz negativa, noten que ese creo que no lo podríamos hacer así de fácil. Espérense, a ver, revisemos con la otra sustitución, porque esta raíz de acá está dañándonos las cosas. Entonces espérense, a ver acá. Si lo hubiéramos hecho con tangente, bueno, de hecho si quieren lo dejo ahí como estilo el intento, pero relativamente fallido. No, mentiras, no así. Si lo hubiéramos hecho con teta, aquí de x hubiera quedado secante al cuadrado de teta, y abajo hubiera quedado raíz de 1 menos tangente cuadrado de teta. Con este de acá, creo que ya acá ya sé, sí. Con esta de acá, lo que les digo, estas integrales en general terminan siendo un poquito complicadas. Y de aquí nosotros podemos escribir esto como secante cuadrado de teta dividido la raíz de 1 menos, entonces acá hay algo que podemos hacer y es que aquí podemos sacar un secante para que esto quede coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta.
aquí esto quedaría la integral de, entonces, secante de teta dividido, esto de acá, noten que sería, esto es coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, esto es coseno de 2 teta, pues bueno, raíz de coseno de 2 teta. ¿Sí? Es que acá nosotros de pronto podríamos simplificar. Es que acá, por ejemplo, esta de acá ya la tenemos cerquita. Lo más seguro es que sí se pueda solucionar acá con esta. Es que me da como pena con ustedes, porque obviamente acá nos podríamos quedar integrando todo. O sea, solo con una integral no se podría quedar como toda una clase, ¿no? Noten que aquí, a ver, estoy casi seguro que la sustitución podría así ser esta, ¿sí? Digamos también porque uno usualmente se pone a pensar, digamos, si tiene que dar pi, lo más seguro es que esto esté dando algo del estilo como arco tangente, ¿sí? De x, por ejemplo, evaluado desde menos infinito a infinito, por ejemplo, eso podría ser una de las opciones. No mentiras, esto da pi. Por ejemplo, acá de menos 1 hasta 1, arco tangente es pi, si uno la evalúa. Entonces, digamos, esta de acá, como para no terminar, como para no quedarnos en esta, de hecho, si quieren, estilo. Acá voy a hacer una trampa, voy a mirar como esta de acá. Si no conocen a Wolfram Alpha, muchas veces uno puede tomar como de ahí. Era la integral de acá. Aquí la integral de menos 1 a 1 y de menos 1 y no quiere funcionar tampoco la aplicación. Bueno, esta integral no quiere ser solucionada hoy. Pero el caso es que, digamos, acá de alguna manera seguramente uno podría ponerse a revisar para que saliera esta. Entonces la pienso un segundito más, a ver si de alguna manera podría salir fácil. O si no, pues la idea sería simplemente como calcular, ¿no? Dejarlo acá, porque esto sería pi. La pienso un segundito, a ver. Si no, graves. Con integrales eso puede suceder relativamente seguido. Hay veces que uno no tiene ideas. Si usted, en general, si digamos esto le sucede en un parcial, yo ahí también les valgo. O sea, yo les entiendo este tipo de cosas. ¿Sí? Porque acá se me estaba olvidando, pues estaba esa, creo que mucho, sí, ya. Noten que intentamos con secante, con tangente, tratemos, que creo que ahora sí, esta sí es la que sí es, y me siento re pendejo porque creo que esta sí es la que sí es. Hagamos x igual a cualquiera de las dos, o coseno o seno. Por ejemplo, hagamos coseno de beta, con lo cual de x es igual a seno de beta, y la integral quedaría la integral de hecho acá borremos esta para que quede aquí como continua, ¿sí? Sí, de hecho, borrémosla acá, que no hacen.
Con esta sustitución, sí, con esta sustitución sale que aquí nosotros tendríamos de x sería seno de beta dividido, y ahora sí sale, sí, claro, obviamente sale acá, 1 menos seno cuadrado de beta, entonces esto sería la integral de seno de beta dividido coseno de beta y con esta de acá noten que ya sale pues esto es la integral de tangente de beta, que esta pues ya la habíamos calculado como el logaritmo natural de, entonces acá quedaría logaritmo natural de coseno de beta. Esto evaluado aquí reemplazando sí. Sí, eso está. Acá estaba revisando acá que había algo raro. Coseno al cuadrado, gracias. Entonces acá no quedaría coseno al cuadrado, sino quedaría acá seno de beta. Entonces quedaría la integral de 1 y por lo tanto la integral quedaría beta evaluado. Bueno, quedaría beta, ¿no? Más acá como x es coseno de beta, esto quedaría arco tangente de x y esto quedaría evaluado de menos 1 a 1 y esto en efecto va. Ahora sí, ese error, ahí tenía ese errorcito ahí, gracias. Bueno, x salió la integral, lo que les digo, integrales para longitudes de arco pues son feitas. Si yo en algún momento yo les pongo a hacer una en un parcial, obviamente me toca pues bien planeaditas como para que sean. Sí, hay algunos ejemplos que uno sabe que salen, ¿sí? Porque pues noten que en general este de acá no estuvo tan horrible, pero por ejemplo ahí yo me trabé buscando la sustitución que era. Busqué 2 sustituciones, no era ninguna de esas 2. Con la tercera salió ahí relativamente fácil. Este sí es el problema integral, uno siempre está pues, expuesto a que alguna integral a uno le salga más fea de lo que uno quisiera. Bien. Ignorando que sufrimos con esa integral, ¿alguna pregunta? Lo que les digo, acá el problema, digamos, de longitudes de arco es que si noten que ni siquiera es el hecho de que tengamos que poner cosas al cuadrado. Después vamos a hacer como ejemplos ahorita, después como estilo como de volúmenes, cosas de ese estilo. El hecho de que tengamos que derivar, que tengamos que hacer cosas al cuadrado, no es tan grave. Lo que lo hace realmente cansón, pues es el hecho de que tenemos esa raíz y para lidiar con raíces esas integrales, pues no es tan bonito. Entonces, si se quieren llevar como estilo como 3 cosas de longitudes de arco, es como, pues sí, se puede calcular con las sumatorias, pero pues usualmente no se hace con la sumatoria, se hace con eso es lo segundo, que la integral, esas longitudes se hacen con integrales, y lo tercero es que hacer las longitudes de arco por integrales no es bonito, porque la fórmula de por sí no va a dar algo muy bonito. ¿Alguna pregunta? No sé, de pronto estilo, bueno, yo ahí les envié, de hecho ahorita antes, pues al inicio de la clase yo les envié como 2 talleres que son un montón de integrales, ¿sí?
Yo, pues realmente yo sé que esos son muchos. Voy a mirar si yo les señalo como algunas, ¿sí? Como para que ustedes se concentren. Pero pues digamos ahí les quedan, como si alguno pues estudió y son las que yo les señalé y les queda tiempo, pues intenten las otras. ¿Sí? O sea, integral es muy de práctica. O sea, todo esto que yo estoy haciendo, como que estoy intentando una sustitución, estoy intentando con otra, realmente es porque yo ya lo he practicado. Entonces, pues es como, la verdad, es como cosas de práctica. Yo igual, todo este tipo de integrales y esto, pues yo ahí les tengo como consideración que ustedes están iniciando, pero pues sí la idea es que les cojan un poquito el tiro, que los hagan con un poquito de velocidad, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta con esto, señor? El parcial. Noten que este tema, esto de acá ya no es tema del primer parcial. ¿Sí? O sea, primer parcial es simplemente pues que sepan integrar. ¿Sí? O sea, este tipo de cosas, es más. Sí, creo que los parciales van a ser los martes. ¿Sí? No sé cómo van la idea, por ejemplo, sería de pronto que este sábado podríamos hacer como una clase de preguntas, ¿sí? Como una clase extra de preguntas, como para recuperar tiempo, ¿sí? El sábado podríamos hacer eso. Les recuerdo que igual ahí está el monitor, que están los GEAs, o sea, ahí hay hartos espacios para que ustedes pues vayan, practiquen y lo que les digo, y más de alguna vez, o sea, más de una vez ustedes van a terminar como trabándose con alguna integral. ¿Sí? O sea, pues ahí, lo que les digo, ustedes ya vieron cómo hace como 5 minutos casi me trabo con una integral. O sea, eso sucede. ¿Sí? Pero pues es como práctica, ¿no? O sea, yo sabía que todas estas integrales que yo estaba haciendo, pues yo sé que de alguna manera u otra yo las sé sacar. ¿Sí? Por eso. Pero pues es la cosa, que ustedes también cojan la confianza que pues, sobre todo si es en un parcial, pues lo más seguro es que esa integral no salga tan horrible. Pero pues, noten que de estilo lo que sucedió ahorita, hay una sustitución fácil. Si no se utiliza la sustitución, entre comillas fácil, pueden salir con cosas feitas. Bueno, hicieron la pregunta que si seguro el parcial, el de hoy en 8, pues la verdad, estilo se podría correr, pero ojalá no se corriera. ¿Sí? Entonces, revisen los ejercicios, vayan haciéndolos, pues el jueves hablamos y pues dependiendo de qué tal digan que van el jueves, podemos de pronto sí discutir. Es porque este parcial es como el de los más importantes. La otra que podríamos hacer es rebajar un poquito el tema. Por ejemplo, si quisieran hacer, no sé, estilo fracciones parciales y teta medios en el siguiente, pues no estaría opuesto a eso. Para que ustedes se concentraran ahorita a hacer como sustituciones y partes. Esa también sería otra opción. ¿Sí? Revisen de aquí al jueves sobre todo esas dos. Integrales por partes, integrales por sustitución. Y pues con eso discutimos si de pronto rebajamos el tema o si de pronto lo corremos. ¿Vale? Lo que yo les dije, pues yo sé que por una parte esta materia es de mucha práctica y por otra pues iniciamos tarde. Entonces pues ahí yo les voy a tener un tricito de consideración por las dos cosas. Asimismo espero que si acaso, o sea, si el sábado digamos hacemos esa clase extra de preguntas, esperaría que llegaran con preguntas, ¿no? ¿Para qué hacemos clase de preguntas si no hay preguntas, no? Sí, no, virtual. No, es que lo podríamos hacer presencial, pero para obligarlos a... O sea, pues igual yo podría venir, pero lo más seguro es que si yo vengo y abro el Meet, estoy acá solo. Eso es casi que seguro. Entonces, pues, hagámosla virtual. Sí, no. Entonces, noten acá lo primero que hicimos acá,
la longitud de una curva pues dada por una función, ¿sí? Esta es como la primera. Cuando, pues eso ya es lo que les digo, ¿no? Esto ya es para el segundo parcial. Lo más seguro es que ustedes terminen con una lista pues relativamente larga de, pues, de aplicaciones, y que yo les diga como, ay, cómo es que se calcula tal cosa. Y ustedes llegan, buscan la fórmula y pum, solucionan la integral, ¿sí? O sea, ese segundo parcial realmente va a ser muy de, pues bueno, por ahí hay otras cositas, pero pues en general va a ser como muy de, yo les pregunto algo como entre comillas real, y ustedes, la respuesta es como una integral, y pues ahí es como repetir un poquito lo del primer parcial, que pues tienen que solucionar la integral, ¿no? Entonces pues ahí es como, esperaría que para el segundo parcial pues ya estuviera un poquito mejor, digamos, este pedazo integral, ¿no? Entonces es como, todo lo que están haciendo ahorita para el primero, esencialmente se repite para el segundo, ¿sí? Entonces esta es la primera, la longitud de una curva. ¿Hay una pregunta? Listo. Entonces, como ya les mencioné, estas integrales, sobre todo, empecé con esta que es, creo que hay otra que es un poquito más cansona, pero después la miraremos. Pero esta, la longitud de curva dentro de las aplicaciones, es casi que la más complicada, ¿sí? Casi que sin importar el tipo de función que uno les dé, es casi que seguro que van a salir cosas feas, ¿sí? Vamos a empezar a revisar el otro tipo de aplicaciones, ¿sí? En esta de acá va a ser esencialmente volúmenes, entonces acá, de sólidos de revolución, ¿sí? En este de acá vamos a ver, hay como 3 casos, ¿sí? La idea es que, y aquí vamos a, por decirlo así, vamos a tratar de evitar ahorita la notación de sumatorias, ¿sí? La idea, digamos, esta de acá, después la volvería como a revisar de pronto un tricitico, como para que vean como más o menos cómo es que se haría, pero esta es la que es un poquito más fácil, ¿sí? La idea es que si nosotros tenemos algo de este estilo, entonces acá yo voy a tener un eje Z, y yo voy a tener un eje X y un eje Y. No, mentiras, hagámoslo como normalito, aquí como, aquí, X y Y. Y aquí yo voy a tener, por ejemplo acá, acá una curva, algo así. Entonces, si yo tengo una curva, ¿sí? Aquí yo tendría un área. La idea es que yo voy a hacer una rotación, entonces vamos a rotar aquí. Rotar alrededor del eje Y, ¿sí? Entonces note que si nosotros tenemos un área acá y nosotros hacemos una rotación, ¿sí?, alrededor de ese eje, lo que va a suceder es que esta área, pues cuando la rotemos, va a pasar por una región en 3 dimensiones, va a pasar por un sólido que va a ser lo que vamos a llamar el sólido de revolución. Entonces voy a poner esto un tricito más chiquito. Entonces acá sería Y, aquí sería X, pero entonces acá lo que sucede es que sería, nosotros tendríamos como un sólido, acá tendríamos como otro eje, y algo así.
Algo de este estilo. Y aquí hay una cosa que usualmente pues, se menciona y es que si esto es la función, si acá nosotros tenemos y igual a f de x, ¿sí? Lo que usualmente sucede es que pues, si ya lo quieren mirar acá en el plano, en el espacio, entonces por ejemplo acá como x, y, z, ¿sí? El sólido de revolución va a tener la fórmula va a ser z igual a f de r, donde acá con r igual a raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren hacer el sólido de revolución de algo de este estilo, por ejemplo, usualmente uno va a poder encontrar la fórmula del sólido en 3 dimensiones, o pues al menos de la superficie, con esta fórmula de acá, ¿no? Como z igual a f de r. ¿Sí? Donde pues r, lo que les digo, sería como un radio dado por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar esto de acá. Sí. En general, ¿no? Note que aquí simplemente voy a mirar como el pedacito de arriba, el volumen que pues el volumen y el área sería pues lo que estaría abajo, pero pues simplemente vamos a concentrarnos en la parte de arriba, que sería lo que cambiaría. Si acá yo tuviera la parábola y igual a x menos 1 al cuadrado, ¿ustedes qué se imaginarían que nos quedaría cuando hiciéramos la rotación? ¿Sí? Pues noten que estamos rotando a través del eje y. Pues noten que va a quedar estilo como, hay como una puntica y algo de este estilo como. Algo de este estilo como. Aquí aparece una puntica, ¿sí? Y aquí se mete y aquí algo de este estilo. ¿Sí? Esto de acá de ese estilo, pues tratar de imaginar qué es lo que quedaría si le hacemos la revolución a una curva. La respuesta pues sería como algo en 3 dimensiones. ¿Sí? Aquí pues yo estoy tratando de hacer el dibujo, obviamente aquí este no quedaría tan bien. Aquí vamos a utilizar una graficadora. Entonces noten que aquí pues yo les di como la fórmula. Entonces pues eso es lo que voy a hacer. Es aquí voy a graficar. Entonces acá quedaría, ¿dónde está? Acá. Y 1. Pues que quedaría era x menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces acá quedaría lo que les había dicho, como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 y todo esto al cuadrado. Listo. Entonces pues noten acá que ahí quedaría, así quedaría la gráfica de la revolución de esto, ¿no? Entonces si ustedes toman esto y le hacen la revolución a través de el eje y, pues ¿qué es lo que les va a quedar?
aquí, esto. Entonces voy a cambiarlo un poquitico. Como para que se vea mejor el dibujo. Ya fue mucho, espérense, a ver, como menos 1.5, 1.5, algo de ese estilo. Entonces de eso acá copiémoslo. Y espérense, nuevo. Y nuevo por acá. Bueno, ahí yo después lo pongo ahí en el... ¿Qué? En el... Sí, no, es que hay como una manera de estopar. Bueno, X. Entonces, ese sería, por ejemplo, uno. Otro que podríamos, por ejemplo, revisar. ¿Sí? Por ejemplo, entonces acá, si nosotros hiciéramos, no sé, por ejemplo, acá, coseno de X. ¿Sí? Si le hicimos la revolución, entonces acá quedaría algo de este estilo. Entonces quedaría como, aquí quedaría hacia abajo, entonces aquí lo voy a poner así. Entonces acá bajaría, aquí así, y sería como algo aquí así. Sí, algo de este estilo. Sino como una montañita, ¿sí? Eso sí, por ejemplo, hacemos la revolución solo de aquí sería hasta pi, ¿sí? Si hiciéramos la revolución solo hasta pi, pues estaríamos obteniendo algo de este estilo, ¿sí? Si quieren, para que pues quede todo encima del eje X, por ejemplo, podríamos graficar coseno de X más 1, ¿sí? Entonces acá quedaría algo así como... aquí tendríamos a pi. Con esto de acá, noten que entonces quedaría... Entonces voy acá a hacerlo, pues a mostrarles acá la gráfica. Aquí sería coseno de esto. Desde acá de menos 4 a 4. Y de menos 4 a 4. Entonces, por ejemplo, este de acá sería la superficie de revolución que obtendríamos pues a partir de coseno de X. Aquí, entonces, esencialmente lo que queremos es, si nosotros queremos calcular algo aquí así, digamos acá tenemos como una superficie, ¿sí? Y le hacemos la revolución, ¿sí? Acá. Lo que nosotros podemos hacer es que podemos calcular, aquí esto se llama por cascos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros acá tenemos la función, la idea es que nosotros, ¿cómo es que vamos a calcular el área de
del sólido de revolución. Entonces, lo que nosotros cogemos es cogemos acá un pedacito muy chiquito, y aquí usualmente lo que uno dice es, aquí uno tiene un dx, ¿sí? Entonces uno está tomando yo me estoy moviendo en x tan un poquito muy chirriquitico, ¿sí? La idea es que yo quiero calcular cuánto sería el volumen de coger este rectángulo y hacerle pues la revolución. Aquí la manera es que si yo tengo acá algo así, un cilindro metido entre otro cilindro, y acá yo tengo dos radios, el radio 1 y el radio 2, entonces el volumen es la altura, entonces acá h por, noten que si nosotros solo tuviéramos un cilindro, digamos si el radio de adentro fuera 0, ¿sí? Si estuviera tomando el cilindro completo, el volumen del cilindro completo de afuera sería entonces h por pi radio 2 al cuadrado, ¿no? La cosa es que el de adentro sería h por pi por radio 1 al cuadrado. ¿Y qué es lo que sucede cuando los restamos? Pues el de afuera, quitándole el de adentro, quedaría h por pi por radio 2 menos radio 1 al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, si yo pienso que R2 es igual a un R1 más un dx, aquí lo estoy pensando como algo muy pequeño, ¿sí? Entonces, eso de ahí sería h por pi, y noten que aquí lo vamos a poder escribir así, esto sería R2 menos R1, aquí lo escribí mal, que esto era R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, sí, ahora sí, perdón. Entonces, R2, como esto de acá termina siendo una diferencia de cuadrados, esto sería R2 menos R1 por R2 más R1. Pero entonces, si yo estoy diciendo que R2 y R1 la diferencia es algo muy chiquito, pues esto de acá es aproximadamente la altura, pero más bien así como pi veces la altura por ese algo muy chiquito, porque pues noten que ahí sería la diferencia, por 2 veces R2. La idea de acá es que si nosotros ahora queremos sumar todas estas cosas, ¿sí?, la sumatoria se va a hacer con una integral, ¿sí? Entonces acá sería la integral, ¿sí? Acá este de x lo voy a cambiar, lo voy a decir como un dr, ¿sí? Como el cambio en el radio, ¿sí? La integral de volumen va a ser calculada como pi por h por 2r de r, ¿sí? Esto de acá va a ser el volumen. La intuición es que la integral suma todas esas cositas muy chiquitas. Obviamente nosotros podríamos formalizarlo con sumatorias y hacer algo similar a lo que hicimos acá con los caminos, pero esto es algo que usualmente uno tiende a hacer, como uno llega y uno dice, bueno, yo voy a dar algo muy chiquito, entonces acá, ¿qué es lo que voy a dar? Como esta distancia, y con ese cosito muy chiquito yo llego, busco lo que yo quiera buscar. Entonces acá en este caso el volumen, acá buscamos como es que si acá yo tengo acá un dr muy chiquito, yo llego y busco cómo es que con ese dr calculo el volumen o lo que sea que quiera buscar, y en vez de hacer una sumatoria, ¿qué es lo que hago? Pues una integral, ¿sí? Aquí esto viene un detalle importante. Noten que aquí esta altura depende del
radio. ¿Sí? Noten que acá, pues si nosotros estamos iniciando como con una superficie de revolución de una función f de x, pues noten que x va a ser precisamente nuestro radio. ¿Y cómo es que voy a encontrar la altura? Pues calculando f de x. Entonces acá esta integral, pues tomando en cuenta que el radio y x va a ser esencialmente lo mismo, va a ser la integral de acá voy a sacar este pi. Entonces acá de f de x, bueno acá 2pi por f de x por el radio que sería x de x. Entonces si queremos calcular integrales por cascos, ¿sí? Entonces ¿cuál es lo que les digo, no? Como la intuición. Acá si quieren como de r de x, el que sea, ¿sí? Con la que la interpreten mejor o más fácil. Llegan, toman un pedacito, ¿sí? Digamos, acá es un casco donde el ancho es muy delgadito, un dr, calculan ese volumen y después para sumarlos hacen la integral. ¿Sí? Aquí como ejemplo relativamente rápido, sí va a ser un ejemplo sencillo. Entonces si ustedes tienen acá la función x al cuadrado hasta 1. Noten que si ustedes hacen la revolución de esto de acá, les quedaría algo así, ¿no? Como aquí les quedaría como un cilindro, algo así, y aquí les quedaría adentro como si esto fuera estilo como un vasito, ¿sí? Estilo como si ustedes llegaran y tuvieran un vaso y simplemente están tomándolo de abajo, ¿no? Entonces, si quieren pensar solo en la revolución de la curva, sería algo de este estilo, como algo así. ¿Sí? Entonces lo que ustedes estarían buscando sería el volumen debajo de esa superficie. Entonces ese volumen, si quieren, lo pueden pensar así, entonces como debajo de la superficie de revolución es, y aquí pues esencialmente por lo que nosotros ya, por la fórmula, entonces, que aquí la voy a poner acá como, esto es el volumen por cascos, ¿sí? Aquí esto quedaría entonces 2pi por la integral de x al cuadrado por x de x, que esto quedaría 2pi de la integral de x al cubo de x, que entonces quedaría 2pi por x a la 4 dividido 4, y noten que desde dónde hasta dónde sería, pues estábamos empezando en 0, terminamos en 1, aquí sería, pues, las integrales sería desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1, y entonces esto quedaría pi medios, ¿sí? Pero pi medios menos 0. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces acá, lo que les digo, vamos a ir viendo como varias posiblemente la otra clase haga otro de cascos y pues ya miramos, hay distintas maneras de hacerlo. Entonces, como por cascos, por arandelas, ¿alguna vez han visto? Pues hay varios ejemplos de esto. ¿Vale? Pues, si no hay preguntas, nos vemos el jueves. Lo que les digo, traten de mirar el taller, traten de mirar, a ver, sobre todo como con hartas ganas, revisen sustituciones y integrales por partes, ¿sí? Y pues ahí miramos a ver qué hacemos con el parcial, ¿listo? Vale, entonces nos vemos el jueves. Que tengan buena tarde. Chao.